Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, segundo grado, de acuerdo a la programación de la página web Matemática, Elementos y Propiedades de los Polígonos. 3 de septiembre, semana 22, día 4. Reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Aprendiendo matemática con la familia. La familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. Luego será publicada en el mural Recursos para cuidar la familia. Te invito a hacer un repaso sobre los aprendizajes logrados en la actividad anterior sobre polígonos y clasificación, donde identificaste objetos, materiales de tu contexto que tienen características de polígonos regulares e irregulares. Estos aprendizajes desarrollados te ayudarán a cumplir el reto de esta actividad. El reto de la segunda actividad es reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. Para resolver el reto de la situación, durante esta semana desarrollaré dos actividades. Ya realizamos la actividad 1. Hoy iniciamos con la actividad 2. Actividad 2. Reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Comprendemos la situación. 1. ¿De qué trata la situación? Aprendemos matemática trabajando en familia. 2. ¿Cuál es el reto que plantea la situación? El reto de la segunda actividad es reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. 3. ¿Con qué información se cuenta? Con la definición de polígonos regulares e irregulares y su clasificación de la actividad 1. Con los polígonos regulares e irregulares elegidos en la actividad 1. 4. ¿Qué nos piden resolver? Reconocer elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Diseñamos una estrategia o plan. Recordamos nociones previas sobre elementos de un polígono. Recordamos sobre propiedades de los polígonos. Resolvemos el reto de la segunda actividad, que es reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. Algunas nociones previas. Tenemos el polígono A, B, C, D, E. Como tiene 5 lados, se llama pentágono. Es irregular. Elementos de un polígono. Lados. Son los segmentos que delimitan la superficie del polígono. Tenemos los lados AB, BC, CD, DE, EA. Simbólicamente. Vértices. Es el punto donde se unen los segmentos o lados. Tenemos el lado AB y el lado AE. Se unen en el punto A. A es el vértice. Tenemos otros vértices B, C, D y E. Escribimos los vértices A, B, C, D y E. Ángulos interiores. Es el ángulo formado por dos segmentos adyacentes que concurren en un vértice. Tenemos los lados AB y AE forman el ángulo A. También tenemos los ángulos B, C, D y E. Simbólicamente. Ángulos exteriores. Es el ángulo formado por un lado de un polígono y la prolongación del lado adyacente. Por ejemplo, tenemos el lado DE, prolongamos o proyectamos el lado DE, nos forma un ángulo exterior.
al cual llamamos el ángulo alfa. Simbólicamente el ángulo alfa. Podemos hacer más prolongaciones o proyecciones a partir de los lados para generar otros ángulos exteriores. Suma de los ángulos interiores. Tenemos el pentágono que tiene 5 lados. N representa el número de lados. N es igual a 5. A partir de este vértice trazamos diagonales 1 y 2. Como observan, el polígono se ha dividido en 3 triángulos. Por teorema, sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Anotamos 180 grados, 180 grados y 180 grados. La suma de los ángulos interiores de este pentágono es igual a 180 más 180 más 180. Es igual a 540, lo que equivale a decir 180 por 3. Sabemos que el pentágono tiene 5 lados. Al multiplicar 180 por 3, la diferencia es de 2, es decir, 5 menos 2 nos da 3. Generamos la fórmula: la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Aplicando la fórmula en nuestro ejemplo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n, el número de lados es 5, menos 2. Resolviendo, 5 menos 2 nos da 3. 180 por 3, 540 grados. Corolario. En un polígono equiángulo de n lados, la medida de un ángulo interior es... Un ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Equiángulo significa los ángulos que tienen igual medida. Suma de los ángulos exteriores. Hicimos las prolongaciones o proyecciones de cada lado y obtenemos los ángulos exteriores. Los ángulos alfa, beta, gamma, delta y teta. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es igual a 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos alfa más beta más gamma más delta más teta es igual a 360 grados. Corolario. En un polígono equiángulo, cada ángulo externo mide... Un ángulo externo es igual a 360 grados entre n. Número de diagonales. Proyectamos las diagonales a partir del vértice A. Diagonal AC, diagonal AD. Diagonales a partir del vértice B. Diagonal BE, diagonal BD. Diagonales a partir del vértice C. Ya tenemos CA. Ahora trazamos CE. ¿Cuántas diagonales tenemos en total? 2, 4, 5 diagonales. La fórmula para calcular el número de diagonales, conociendo los lados de un polígono, es: número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Calculamos el número de diagonales de nuestro ejemplo aplicando la fórmula. N es igual a 5. Reemplazando en la fórmula se tiene 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 menos 3 nos da 2. 2 por 5, 10. Se tiene 10 entre 2. Dividiendo 10 entre 2, el número de diagonales es igual a 5. Ejecutamos la estrategia o plan. Reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Aquí vamos a trabajar con los polígonos que hemos elegido en la actividad 1. Polígono 1. Hemos elegido una mesa, la superficie de la mesa. Tenemos la superficie de la mesa, es un polígono,
el polígono ABCD. Lados. Simbólicamente, los lados son los segmentos AB, BC, CD, DA. Vértices. Tenemos los vértices A, B, C, D. Ángulos interiores. Los ángulos A, B, C y D. Simbólicamente, ángulos exteriores. Proyectamos los lados, se tienen los siguientes ángulos: ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma y ángulo delta. Simbólicamente, suma de los ángulos interiores. Tenemos la fórmula: la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2. Como este polígono es un cuadrilátero, n es igual a 4. Reemplazando en la fórmula se tiene suma de los ángulos interiores es igual a 180 por 4 menos 2. Resolviendo, 4 menos 2 nos da 2. 2 por 180, 360. La suma de los ángulos interiores es igual a 360. Como es un rectángulo, es muy fácil sumar los ángulos interiores. El ángulo A mide 90 grados, el ángulo B 90 grados, el ángulo C 90 grados y el ángulo D 90 grados. Multiplicamos. 90 por 4 nos da 360 grados. Corolario. Un ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 entre n, donde n es igual al número de lados. En nuestro caso tenemos un cuadrilátero, n vale 4. Reemplazando en la fórmula, un ángulo interior es igual a 180 por 4 menos 2 entre 4. Resolviendo, 4 menos 2 nos da 2, se tiene 180 por 2 entre 4. 180 por 2, 360. Entre 4 nos da 90. Un ángulo interior es igual a 90 grados. Como pueden observar, en este rectángulo, los ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. Suma de los ángulos exteriores. Tenemos el teorema: la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Sumando alfa más beta más gamma más delta nos da 360 grados. Corolario. Un ángulo exterior es igual a 360 grados entre n, donde n es el número de lados, en nuestro caso 4. Reemplazando en la fórmula, un ángulo exterior es igual a 360 grados entre 4, nos da 90. Un ángulo exterior es igual a 90 grados. Alfa mide 90, beta también, gamma también y delta también. Número de diagonales. Trazamos una diagonal a partir del vértice A. Trazamos otra diagonal a partir del vértice D. Se tiene 2 diagonales. No podemos trazar más diagonales. Recordamos la fórmula. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Reemplazando, n para nuestro ejemplo es 4, se tiene 4 por 4 menos 3 entre 2. 4 menos 3 nos da 1. 1 por 4 es 4. 4 entre 2 es 2. El número de diagonales de un cuadrilátero es igual a 2. Veamos el polígono 2 de la actividad 1. Tenemos una ventana, tiene la forma triangular, representamos con un triángulo el triángulo ABC. Lados, tenemos los lados AB, BC, CA. Vértices, vértices A, B y C. Ángulos interiores, tenemos los ángulos A, B y C. Simbólicamente, ángulos exteriores,
hacemos las proyecciones de los lados, se tiene el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Simbólicamente, suma de los ángulos interiores. Como el polígono es un triángulo, por un teorema, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Es decir, la suma de los ángulos alfa más beta más gamma es igual a 360 grados. Número de diagonales. No se puede trazar ninguna diagonal. Resultado, ninguno. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.